Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Maincom y en esta guía de pintura veremos cómo dar color de forma rápida y sencilla a los legionarios no muertos de la Legión Oscura. Para estas unidades recomiendo pintarlas en cadena, ya que los tonos de piel, armadura y efectos se repiten en todas. De esta forma, al pintarla en grupos y no de forma individual, tardaremos menos y aprovecharemos la pintura empleada, así como las mezclas. Vamos a comenzar por pintar todas las partes de armadura que van en tonos rojos. Para ello se usó con red como base. Luego, con la base seca, se procedió a dar un lavado con Agrax Earthshade. Esto dará una pátina de suciedad a la armadura. En todo momento, se buscará dar efectos de suciedad y desgaste a las miniaturas. Son no muertos y no van a una boda, o quizás sí. Con la capa de Agrax ya seca, procederemos a dar luz intermedia con Mephiston Red. Este color será aplicado a modo de degradado suave. Tomaremos con pincel pintura diluida y daremos leves pasadas laterales por las piezas de la armadura de forma aleatoria. Recomiendo usar un pincel con la punta ya gastada. Esto creará un efecto de estriado en la miniatura.
Para dar un aspecto de daño y a la vez un poco de luz final resaltando bordes, con una esponjita tomaremos Evinstant Scarlet y lo aplicaremos a modo de puntilleo en aquellas zonas más dañadas de lo que queda de la armadura. Para las piezas verdes de la armadura, que en este caso representan los soldados de Capitol, se comenzó con una base que mezcla Caviland Green con Castellan Green a partes iguales. Una vez seco, se procedió a aplicar Agrax Earthshade. Este paso se repetirá en varios puntos, ya que es un proceso clave para dar un aspecto sucio a la armadura y quede de esta manera realista. En este paso realizaremos pasadas suaves con el color Castellan Green a modo de degradado para resaltar luces y crear un efecto de desgaste a la armadura. Para crear un poco de efecto de desgaste tomaremos Stagnant Green a modo de puntilleo con una esponjita y lo aplicaremos sobre la armadura. Para la hombrera de soldado de Capitol se usó de base Steel Legion Drab y luego una capa de Agrax Earthshade. Después, para la luz final y efecto de desgaste, se vuelve a dar las mismas pasadas con Steel Legion Drab usando la técnica de degradado. Para el soldado de Bauhaus, daremos una capa base a su armadura mezclando Cantor Blue con Fenrisian Grey en una proporción de 30-70. Con la base aplicada, daremos una siguiente capa con Fenrisian Grey
puro a modo de degradado. Luego daremos otra capa más suave añadiendo White Scar al Fenrisian Grey. Como últimos pasos daremos un lavado muy leve de Agrath Earthshade y luego una pequeña pasada para resaltar daños y bordes con White Scar puro. Para las partes negras de la armadura se usó Abaddon Black de base y luego un lavado de Agrath Earthshade. Por último, se añadió un poco de Celestra Grey al Abaddon Black en una proporción de 20-80 para crear la luz. Ahora comenzaremos a dar color a las ropas de estos soldados caídos. Comenzaremos con el soldado de Mishima. Para ello, daremos una base de Cantor Blue y luego un lavado con Agrath Earthshade. Cuando la capa de Agrath Earthshade haya secado, daremos a modo de degradado pasadas suaves con Cantor Blue, dando luces finales con Cantor Blue y un poquito de White Scar. Para la ropa del soldado de Capitol, tomaremos de base Castellan Green y luego daremos un lavado con Agrath Earthshade. Para darle volumen a la ropa, aplicaremos con la técnica de degradado una mezcla de Starker Green con Loren Forest a partes iguales.
Para pintar las líneas de camuflaje, primero se dio una capa de Castellan Green y luego por encima de esta se aplicó Starken Green. Para la tela del Hussar caído, se usó una mezcla de Reynolds Hide con Steel Legion Drap en una proporción de 70-30 para la base. Luego se aplicó una capa de Agrax Earthshade y por último, se dio una pasada suave con una mezcla de Reynolds Hide con Steel Legion Drap a 50-50. Para la máscara antigas del soldado de Bauhaus se dio una capa base de Steel Legion Drap, luego un lavado de Agrax Earthshade y por último una pasadita con Steel Legion Drap nuevamente. Para la ropa de los soldados de la hermandad se usaron los rojos y negros de los sets de Andrea Colors. Para ello se usó los dos primeros tonos de cada set, poniendo entre ambos a Agrax Earthshade. No cornfield.
Para crear la piel putrefacta se optó en este caso por darle una apariencia verdosa. Lo primero que se hizo fue mezclar Cadian Fleshstone con Castellan Green a partes iguales para usarlo como base. Luego, una vez seca la base, se aplicó un lavado con Agrax Earthshade. Luego, con la shade seca y usando la técnica del difuminado, levantaremos el contorno y la luz de la piel, comenzando por la mezcla base y añadiendo Uchaptibone para ir dándole luz.
Para los vendajes que tienen alguna de las miniaturas, aplicaremos una base de Beneblade Brown. Luego daremos un lavado de Agatha Shade y por último unas pasadas suaves con Beneblade Brown nuevamente. Si queremos realzar aún más los bordes, podemos mezclar un poco de Beneblade Brown con Ushab T-Bone. Para las armas se usaron dos tipos de metalizados. Por un lado, algunas partes se pintaron con un tono bronce usando de base Warlock bronce, luego una capa de Null Oil y luego luces con Hashwood Hooper. El resto de los metales se pintaron con un tono gris usando de base Le Breacher, luego una capa de Null Oil y luces con Ironbreaker Armor y finalizando quizás un remate con Runefan Steel. Para los efectos de óxido en ambos metales podéis ver guías concretas para ello en el canal, cuyos links aparecerán al finalizar el vídeo.
con estos sencillos pasos rápidamente tendréis una legión enorme de no muertos deseosos de comer cerebros corporativos. Cómo realizar la base usada para estas miniaturas lo trataremos en un vídeo especial para ello. Espero que os haya gustado esta nueva guía de pintura. Darle un me gusta para que llegue bien lejos, suscribiros si no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.